Hoy vamos a tratar de terminar, vamos a terminar, ¿no? Vamos a terminar hoy exponiendo las tres cartas del apóstol Juan. Hoy terminamos con la tercera, y en esta tercera diríamos que es el tema 27, y es amemos la verdad. Ese es el tema de esta enseñanza, y para cuál vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias a ti por tu gracia, por tu bondad hacia con nosotros, el que tú tengas para bien darnos el día de hoy, Señor, tu palabra, que esa palabra que, como dice tu palabra, que penetra hasta partir el alma, Dios. Queremos que en esta hora tu palabra entre como una espada en nuestros corazones y pueda ser lo que ya tiene planeado para el día de hoy en nuestras vidas, Señor. Trae a nuestras vidas confrontación, pero también trae, Señor Jesús, consolación a los corazones que te necesitamos, Señor, constantemente, Señor. Ayúdanos en esta hora a escuchar tu palabra. Quita toda indiferencia, quita toda también distracción que pudiéramos tener, Señor, para no escuchar armoniosamente tu palabra, Señor. Permite que interactuemos a medida que es expuesta esa palabra, interactuemos en el reconocer, en el entender y hacer cambios en nuestras vidas, Señor. Te pedimos en esta hora que tú nos ayudes y tú nos sostengas para poder oír tu palabra. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Bueno, terminamos esta semana con las cartas del apóstol Juan, y lo vamos a dividir esta tercera carta en tres partes, ¿no? Para guardar la armonía que hicimos la semana pasada. Lo que es salutación, lo que es el mensaje y lo que es la conclusión. En esta carta, esta es una carta muy personal de dos maneras diferentes. Por un lado, fue dirigida a una persona en particular, identificada por su nombre, ¿no? Y en segundo lugar, es una carta, Juan, que da otros dos nombres como destinatarios también, pero quiere decir algo en particular a alguien, ¿no? La palabra que más aparece en esta carta, que es la palabra clave que diríamos, es la palabra verdad, ¿no? Esa palabra es una palabra centralizada en toda esta carta, ¿no? Y vamos a usar el mensaje para responder una pregunta, ¿no? ¿De qué forma sale a relucir la manera particular de la relación entre el amor y la verdad? El amor por mi hermano, el amor por la palabra de Dios. Es lo que vamos a ver, de qué forma sale a relucir en particular esta relación. Y es algo típico en las cartas de Juan, de que nosotros podamos ver esto, el amor de Dios, el agaparse en Dios, el poder entender el amor que Dios quiere para todos nosotros. Entonces comencemos con la primera parte de esta carta, que es la salutación. Si usted va al versículo 1, dice, el anciano a Gayo, a quien amo en la verdad. El destinatario de esta carta sabemos que es Gayo, a quien Juan identifica como ¿qué? Como el amado, en el versículo 1, ¿sí? Pero el autor de esta carta, nosotros entendemos que es Juan, que él se identifica ahora como el anciano, igual como lo hizo en su segunda carta. Esta persona de nombre Gayo, es difícil identificar o saber quién fue exactamente esta persona Gayo, ¿no? Aparece ese nombre en muchos pasajes del Nuevo Testamento, y más con relación al viaje del apóstol Pablo, ¿no? Pero no podemos saber si uno de esos Gayos de Pablo es el mismo Gayo de Juan, ¿verdad? No sabemos. Y sobre todo porque aparentemente ese era un nombre Gayo, el nombre de Gayo aparentemente en esos tiempos era muy común.
Que la gente se llamara Gallo, Demetrio y otros nombres, ¿no? que se identifican ahí. Así que Juan se identifica a él como el amado. Es alguien a quien Juan aprecia, ¿no? Que a Gallo, y se refiere a esta persona en el versículo 1 como el amado, ¿no? En el versículo 2 también ahí se menciona como el amado. En el versículo 5 también lo menciona como el amado a Gallo. Lo cual nos deja ver que ciertamente Juan guardaba como que una estrecha relación, ¿sí? Un gran aprecio por Gallo, ¿no? Ahora sí que eres mi gallo, ¿no? Entonces, ahora nota que cuando Juan se refiere a Gallo como el amado, nota cómo él lo dice, el amado a quien amo en la verdad, ¿no? Y esa es la relación que quiero que veamos en esta tercera carta, ¿no? En particular, que el amor por la verdad siempre resulta un verdadero amor, hermanos, por el hermano, de una forma muy entrelazada entre ellos dos, y Juan estaba a eso haciendo continuamente. Relacionaba mucho el amor de Dios, de la verdad, que es Dios, con el amor hacia mi hermano. Decía en su primera carta, ¿no? Yo no puedo decir que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, no. Siempre tenía que haber una buena relación del amor de la verdad o por la verdad que es Cristo, por el amor hacia mi hermano que tengo a un lado. Lo que ocurre es que cuando la verdad de Cristo viene a nosotros, hermanos, esa verdad de Cristo viene a nosotros, hace un trabajo en nosotros que cambia precisamente nuestro corazón, o debería de cambiar nuestro corazón. De un corazón de piedra a hacerlo un corazón ¿de qué? De carne. Y ese nuevo corazón comienza de amar de una manera distinta a como yo amaba antes de tener a Cristo en mi corazón. De una manera incondicional ahora. Si yo antes amaba condicionalmente, yo te voy a ayudar porque tú me ayudaste, ¿no? Porque eso es, ¿no? La condición antes de venir a Cristo. No, ahora yo te ayudo, ¿no? Sin que tú me ayudes. Porque mi motivación para amarte es Cristo. Es el amor que Dios ha hecho en mí, el cambio que Dios ha hecho en mi corazón, de quitar ese corazón de piedra y hacer un corazón de carne, ¿sí? Entonces, hasta ese entonces nosotros amamos, ¿sí? Cuando la gente me da, pero cuando la gente no me da, o quizás todavía no estemos haciendo algo conveniente, de una manera cómoda, de una manera interesada, hermanos, te amo hasta que me hagas sentir mal. ¿Ha escuchado usted decir eso? ¿Ha escuchado decir usted, yo ya no te amo entonces? ¿No? Porque ya le hizo algo mal. Yo ya no te amaré. Yo ya quién sabe qué, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el amor está siendo condicionado. Y entonces yo te dejo de amar. Sin embargo, cuando vemos la vida de Jesús, cuando ves tú a sus discípulos, le hicieron sentir en muchas ocasiones mal a Jesús. Sin embargo, Cristo les amó hasta el final. Y esa es la clase de amor que está supuesto en nosotros a brotar. En nosotros, porque es un fruto del Espíritu de Dios. Si tenemos el Espíritu de Dios, entonces por deducción sale y brota ese amor hacia las demás personas, porque es el Espíritu ¿de quién? De Dios que está en nosotros. El mismo Espíritu que se injertó en la vida de Jesús como hombre, ¿no? Entonces ese amor con el cual él amó a sus discípulos cuando le hacían sentir mal, él nunca se ofendió. Y ahora, para que se les quite, no les voy a dar de comida el día de hoy. Y ahora, para que sientan, hoy no nos vamos a meter en un hotel, ahora nos vamos a quedar en el campo a dormir. No. Él mismo se quedaba muchas veces en el campo a dormir. Dice, ni el Hijo del Hombre tiene donde su cabeza recostar, ¿no? No veía eso Dios. Entonces Juan pasa de llamar a Gallo el amado y le dice, no tengo otro gozo, allí en el versículo 2, ¿no?
No tengo otro gozo mayor que tú seas prosperado, ¿no? En todas las cosas. Y que ese gozo también es porque sé que vinieron hermanos y dieron testimonio que andas en la verdad, en el versículo 3, ¿no? ¿Te imaginas que lo mejor que Juan puede escuchar acerca de sus discípulos es saber que aquella persona que tú discipulaste por 10 años, por 5 años o por el tiempo que sea, él todavía está caminando en la verdad? Porque mucho me regocijé, dice el versículo 3, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. ¿De qué verdad? De la verdad de Cristo. De cómo andas en la verdad de Cristo. Y decíamos el domingo anterior que caminar en la verdad es vivir controlado por el Espíritu de Dios. Si tú dices que caminas en la verdad, entonces, por ende, yo debo de ser controlado por el Espíritu de Dios. No controlado por mis emociones, no controlado por mis sentimientos, porque son volátiles, son cambiantes. No controlados por nuestras agendas, no controlados por lo que mi carne quiere, sino controlados por el Espíritu de Dios. Eso es vivir en la verdad, hermanos. Cuando alguien te diga, yo ando en la verdad de Cristo, pues muestra lo que andas viviendo en la verdad de Cristo. Y Juan dice, he oído que tú estás caminando, andando en la verdad, y no tengo mayor gozo que el saber que tú, como mi discípulo Gallo, ahora sí, eres mi gallo y ya has permanecido en la fe. Según estadísticas de algunos autores, dicen que solamente 1 de cada 10 cristianos que comienzan bien, terminan bien. 1 de cada 10 que comienza bien, termina bien. O como decían en los institutos bíblicos, ¿no? De 100 que están estudiando, ¿no? Dicen que nada más el 20% sale y sigue predicando la palabra y sigue expandiendo el evangelio de Cristo. Los otros 80, ¿no? Se regresan y empiezan a hacer sus cosas de este mundo, y se supone que si tú te fuiste a preparar un instituto es porque tú tienes un llamado de parte de Dios para servirle. Entonces el 80% sale de allí y no sirve, en el buen plan de la palabra, ¿no? No sirve, o sea, no sirve en la obra de Cristo, ¿no? Se regresan a sus profesiones, se regresan a sus trabajos seculares y no siguen ya en esto, ¿no? Y dice en el versículo 4, ¿no? Que ya leímos, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Fíjense cómo es. No tengo mayor gozo, decía Juan, el oír que mis hijos, o sea, el oír testimonios. Porque te pueden llegar a decir a ti, ¿no? Mira, ¿qué crees? Que yo he visto que Juanito ya ahora está tomando, ahora ya está en los bailongos, ¿no? Que ahora ya está allá afuera. Y tú que si dices, ¡ay, qué tristeza! Si le dimos la palabra, si estuvimos con él platicando la palabra y ahora otra vez anda en sus andazas, ¿no? Ese no es mi gallo, pero gracias a Dios que Gallo es mi gallo y él permanece en la fe, andan, dice que mis hijos, o sea, porque él ya, pues, aparte de que era una persona muy avanzada de edad, los consideró ya como hijos, ¿no? Dice, andan en la verdad, y ese es mi mayor gozo que yo tengo. ¿Qué es lo que la verdad hace en nosotros, hermanos? Es que nos ayuda cuando comenzamos a amar al otro de esa misma manera. Eso es lo que nos ayuda a nosotros, la verdad. Si tú tienes la verdad, esa verdad te enseña a amar a tu prójimo. El amor que tengo, hermanos, que profeso la verdad de este interior, porque muchos nada más aman en lo interior. Yo te amo en el interior, pero no se lo hace saber.
Pero ese amor que precisamente está en nosotros, se lo hacemos saber a través de que no me permite a mí tener celos por mi hermano o por mi hermana o por mi esposa, por mi esposo. No me permite tener envidias contra ti. No me permite tener lujuria contra ti. ¿Por qué? Porque el amor que yo poseo en mi interior, que Dios también ha puesto en mi interior, sale a relucir y dice, el amor que yo tengo de esa manera frena todas mis pasiones. Y pueden ser pasiones el que yo tenga envidia, el que yo tenga enojo sobre eso. Y Juan dice, cada vez que yo oigo a alguien que todavía no, que está caminando en la verdad, yo digo, wow, Señor, gracias Dios, porque hace 30 años o hace 15 años yo le hablé a Pedrito y hoy todavía sigue en el evangelio, y no solamente sigue, se fue a preparar a un seminario y ahora está predicando el evangelio, o ahora está de misionero, y wow, Señor, yo cuánto me alegro por esto. Ese es el saludo, ¿no? Ahora pasemos al mensaje, a la concentración del mensaje. Versículos 5 al 8. Dice, amado, otra vez le dice a Gayo, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Fíjense, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Especialmente a ¿quiénes, hermanos? A los desconocidos. O sea, no solamente a los que yo conozco, sino a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, o sea, de Cristo, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Juan ahora pasa de elogiar la obra de Gayo, ya no la verdad que está en él, sino la forma que esa verdad se está manifestándose en un buen lograr en la vida de Gayo. Y le dice, he oído que tú cuidas de los hermanos que llegan hasta ti y que tú eres hospitalario con ellos. Incluso, Gayo, he llegado a escuchar que tu hospitalidad va más allá de aquellos que tú conoces, sino también a los que tú desconoces. Bueno, ahorita les voy a comentar algo, o sea, los extraños. Y la palabra hospitalario es dar la bienvenida a extraños. En el contexto, ahora déjenme explicarles, en el contexto del primer siglo, donde los cristianos necesitaban protección, hermanos, donde no contaban con nadie, estaban siendo perseguidos y entonces iban de pueblo en pueblo porque estaban siendo perseguidos, donde los cristianos no querían quedarse en lo que hoy llamamos nosotros hoteles, ¿no? Porque en los hoteles de aquel tiempo, del primer siglo, estaban infectados o infestados de piojos, de pulgas. Y entonces pues era, en vez de como que descansar, como que era un agobio estar durmiendo en esos lugares, ¿no? Ya de repente te quedase sin sangre en la noche, ¿no? Y entonces, como ellos no querían quedarse en los hoteles, ellos viajaban con cartas de recomendación. Es como aquí, ¿no? Un hermano me dice, pues, quiero irme a Oaxaca, pastor, quiero que me extiendas una carta de recomendación y toda la cosa, pero yo doy testimonio de que el hermano es honesto, de que el hermano, ¿no? Uno puede llegar a una persona nueva, pues deme una carta, pues nada más de feliz cumpleaños, porque no te voy a dar otra, ¿no? Y entonces ellos en las iglesias les daban a ellos cartas de recomendación, ¿no? Para que ellos pudieran quedarse allí. Entonces ellos iban viajando con la carta de recomendación de manera que cuando ellos llegaban a una iglesia con esa carta de recomendación de parte de su pastor, esa iglesia tenía la responsabilidad de buscarle al hermano hospedaje. Y entonces,
Como Gallo no conocía a esas personas, por eso eran hermanos extraños, porque no los conocía, pero dice, he escuchado que tiene buen testimonio, que tú eres hospedador de esas personas extrañas. O sea, son hermanos, pero son extraños, no los conozco. Nosotros en la casa que es de ustedes, bueno, que ya no vivo ahí, pero en la que estábamos viendo anteriormente, llegaban así evangelistas, llegaban personas y decían, no tenemos dónde quedarnos. Y entonces mi papá se los llevaba a la casa, se los llevaba allí. Pero había una ley, que bueno, ahorita les voy a comentar, didache, allí había una ley didache, como una manera de protegerse a los hermanos. Ellos llegaron a desarrollar ciertas reglas y costumbres, por lo cual todo el mundo debía someterse y decía el didache, así se llamaba, ese documento didache, así lo busca, didache, así, didache, ¿no? Que cuando tú viajas, ¿sí? Que cuando tú viajas tienes a una persona que se quiere quedar en tu casa y un día está bien, 2 días está bien, pero él si se quiere quedar 3 días, entonces es un falso profeta. Y yo me acuerdo que la gente luego se quedaba una semana, entonces eran falsos profetas, ¿verdad? O más se quedaban allí. Bueno, ellos tenían sus formas de identificar a la gente. Cuando él llegaba a tu casa, decía que tú tenías que ayudarlo, ¿no? Si cuando él se iba a salir te pedía dinero para seguir el camino, es que él era un falso profeta. En otras palabras, decían ellos, hemos instruido a nuestra gente para que sepa cómo comportarse y cómo puede identificar a los falsos profetas. Y te das cuenta que cada generación hay costumbres, hay normas y demás, y que son seguidas como parte de su entendimiento. Juan le está diciendo a Gallo, yo quiero que tú los cuides como es digno del Señor, en el versículo 6 que leímos. Yo quiero que tú los cuides como es digno del Señor. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa cuidar a una persona que tú le estás dando hospedaje en tu casa de una manera digna del Señor? ¿Sí lo dice allí? Sí, digno en el versículo 6. Ajá. Como es digno del Señor. Versículo 7. Ajá. Entonces, tú tienes que cuidar de ellos. ¿Cómo es que tú los cuidas como es digno del Señor? Bueno, tienes que cuidarlos humildemente, tienes que protegerlos, sobre todo en el contexto del primer siglo que les dije que los estaban persiguiendo, ¿no? No les decían, aquí hay uno, no, pues no, los tienes que proteger, tienes que darle alimentos mientras están contigo y cuando se vayan, no los dejes ir con las manos vacías, dales algo de alimento. Eso era en el contexto de eso. En el contexto judío era inconcebible que tú pudieras hospedar a alguien y luego dejarlos ir sin haberles puesto en su equipaje una porción de pan, o para ellos era importante el pan, ¿no? Y entonces era inconcebible que si tú eras hospedador tú los dejaras ir así, ya, no. Pero si ellos te pedían, entonces este es un falso profeta. Si ellos te pedían, oiga, ¿cree que me pueda cooperar para mi camión porque tengo que viajar? No, es un falso profeta. Porque en ti estaba el que hospedaba, en que ellos no te tenían que pedir, tú te les tenías que dar a ellos. Que si tiene para su pasaje o no tiene para su pasaje, tú ayúdale más. Que si tiene comida o no tiene comida, tú dale, ponle en su equipaje comida. ¿Sí me doy a entender con esto? Entonces Gallo aparentemente estaba ayudando a los hermanos a seguir adelante, a seguir por el camino, pero
pues con su dotación, ¿no? De alimentos, con su dotación de ayuda, ¿no? Cuando tú lees esas dos cartas, la segunda y la tercera de Juan, te das cuenta que hay dos grupos de misioneros aquí. Hay grupos de misioneros que están caminando en la verdad, como Gallo, pero también hay otros que están enseñando falsas doctrinas, como los gnósticos, que se decían ser cristianos ellos, que incluso estaban en la iglesia misma, ¿sí? Pero ellos enseñaban otra enseñanza de cual no participaba Juan, y decía, incluso Juan decía, pues, ¿cómo es posible? Bueno, ahorita vamos a ver a alguien más, pero ahí hay un grupo de misioneros que es totalmente distinto, y estos han salido por amor al nombre de Dios. No tiene ningún interés personal, y esta gente cuenta con los, no cuenta con los gentiles. Es más, dice que ni acepta nada de los gentiles, dice allí, ¿no? Tú ves allí cómo está la situación. Rehúsan recibir ayuda de los gentiles, porque puede ser una trampa, ¿no? Entonces lo que ellos iban con sus cartas y se metían a la iglesia, les decían, miren, vengo de tal lugar, de mi pastor tal, quiero que me reciban. Entonces tú, a ver, hermana Margarita, lléveselo a su casa. Bueno, si es mujer, ¿no? Lléveselo a su casa, ¿no? Nacho, si es hombre, llévatelo a tu casa. ¿Y qué voy a hacer con él? Pues no sé, llévatelo también a trabajar, no sé, ¿no? Pero tenían disposición, es lo más importante. Porque vean que Gallo tenía disposición, dice que los trataba bien, que los cuidaba bien y que los atendía bien. Tú, que eres cristiano, debes de amar a tu hermano aunque tú no lo conozcas. Debes de ayudarlo. Así era Gallo, hermanos, que estaba obrando fielmente para con ellos, les ayudaba a seguir su camino a ellos. ¿Cuál era la motivación de esta gente? El amor al nombre de, ¿no? Decía, salieron en el nombre de él, en el nombre del Señor, de Cristo, de Dios, de Jesús. Y yo creo que la iglesia hoy necesita un poco más de esa pasión de amar, hermanos. No luego poner nuestros pretextos, ¿no? Si ahorita de repente llega una persona y dice, oiga hermano, mire, yo vengo de esta iglesia, que quién sabe qué, y conocemos la iglesia y conocemos el pastor y toda la cosa, bueno, sí, cierto, ¿no? Incluso pues para no echar tanta cosa, pues le hablo al pastor, oiga, pastor, aquí hay sí, mira, le di una carta, perfecto, Nacho te lo oye, pero yo, ¿por qué? ¿Que quién sabe qué? ¿No habrá otro? No, había disposición. Pero así como le estoy diciendo las cosas negativas, bueno, sí había uno allí, ¿no? Pero antes de ir allí, ¿no? Vemos que en el Nuevo Testamento, donde ese amor sale a relucir y lo que la gente estuvo dispuesta a hacer simplemente por eso, hermanos, usted lo puede ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 5, versículo 40-41, se nos cuenta que Juan y Pedro estaban predicando el evangelio aquí en la placita, ¿no? Acá afuera, en la feria, ¿no? Estaba predicando el evangelio. Los toman, los meten presos, los azotan, ¿no? Cuando los azotan, lejos ellos de quejarse, hermanos, porque la paliza fue injusta, ¿no? Pues sí, lejos de quejarse, o sea, Dios, no entiendo. Estoy predicando el evangelio y mira, esta gente me azota, y mira, esta gente me escupe, mira, esta gente se burla. Lejos de hacer eso, hermanos, Pedro y Juan se voltean uno a otro y ellos dicen, ¡wow! ¿De qué guau? ¿No? Nos dieron una paliza por el nombre de Jesús. ¿Lo dirían ustedes, hermanos? No, ahorita nos vamos a derechos humanos y que quién sabe, vamos a levantar un acta y que quién sabe qué, ¿dónde está la libertad de ¿cómo se llama? La tolerancia, ¿sí? ¿Dónde está todo eso? Ya, de verdad, hermanos, estamos más carnales que espirituales. O sea, hermanos, qué gozosos estamos, dice Pedro, Juan, de que seamos considerados dignos, ¿no?
Dios, ¿tú crees que somos dignos de una paliza por amor a tu nombre? Gloria a tu nombre, Dios. Si tú nos concediste esta paliza, que tenemos las marcas, decía Pablo, tenemos las marcas en nuestro cuerpo, ¿se acuerdan? Que decía Pablo, ¿no? ¿Te das cuenta cuál era la forma de pensar de esta gente del primer siglo? ¿Qué cosas tú has tenido que sufrir últimamente por el amor de Dios? ¿Qué cosas has tenido que sufrir? Yo no me dejo. Yo soy manso, pero no menso. ¿No? Hoy por hoy está primero mi integridad física, emocional, espiritual, ¿no? Que antes que yo me vea allí maltratado, físico, emocional y hasta espiritual, porque se te bajan las pilas. No, hermanos. ¿Qué palabras has tenido que escuchar de familiares inconversos, de amigos, de jefes, de trabajo, que no entienden tu fe, que te han ridiculizado, por así decirlo, ¿no? Y tú has tenido que soportar simplemente por amor al nombre de Dios? ¿Has tenido que sufrir eso? ¿O no? O mejor calladito y mejor no digo nada y así no sufro nada, ¿no? Yo creo que nosotros, hermanos, tenemos que detenernos de una manera intencional, detenernos y meditar sobre estas cosas, porque si yo no tomo ciertas determinaciones antes que la hora de la prueba llegue a mi vida, entonces yo en ese momento de la prueba voy a pensar que no vale la pena hacer ese sacrificio. Y yo en ese momento, en la prueba, entonces yo me voy a ir al MP a levantar un acta porque fui esto, porque fui aquello, porque fui ridiculizado, porque fui sometido a las burlas. Y entonces, ¿dónde quedan mis derechos del ciudadano donde vivimos en un país de libertad de expresión de religión? Tantas cosas que podemos decir. Y estoy convencido por mi propia vida, hermanos, mi propia experiencia, parte de lo del testimonio que es la palabra de Dios, que con frecuencia Dios me pone en encrucijadas, y es Dios donde precisamente me prueba y nos dice: yo quiero saber, tú que dices que tienes un compromiso conmigo, yo quiero saber hasta dónde tú estás dispuesto a llegar y sacrificarte y dar y dejar y llegar y lograr y avanzar por el amor de Dios, por el amor del nombre, hermanos. Y esas pruebas, hermanos, algunas veces no nos va bien en esas pruebas. En otros, pues no nos va tan bien también, no nos va bien y no nos va tan bien en algunas. Cuando llegas al capítulo 9 del libro de los Hechos, tú encuentras que Pablo, aquel que fue llamado por Dios a la obra, ¿no? Y le dice a Ananías, ve a la calle derecha porque, bueno, ahí está Pablo, ¿no? Está ciego y tú le vas a poner las manos y él va a recobrar la vista, ¿te acuerdas, no? Imagínate que un día que tú pusiste tu fe en la persona de Jesús y en ese momento dices: gracias a Dios por esta nueva vida, pero una voz del cielo viene y te dice: Leonel, dime, Señor, te voy a mostrar cuánto has de padecer por mi nombre. ¿Qué es lo que le pasó a Pablo? ¿No? Te voy a mostrar cuánto tú vas a padecer por mi nombre. Es como que el gozo tuyo de haber nacido de nuevo, de repente estaba aquí y de repente cuando te dice: Leonel, vas a padecer, se desinfla como un globo. ¿Sí? Si yo acabo de poner mi vida, tú le puedes decir a Dios: yo acabo de poner mi vida en tus manos precisamente. Hay algo que tienes que entender, Leonel. El llamado a mi causa o por mi causa es un llamado al sacrificio desde el día número 1 que tú aceptases mi vida, tu vida en mi vida.
tú sigues leyendo y llegas al capítulo 21 del libro de Hechos, y Pablo va camino a Jerusalén, y el Señor le ha revelado a Pablo que le esperan a él en Jerusalén prisiones y azotes. ¿Se acuerdan de eso? Y el Señor también se lo reveló a un profeta que se llama Agabo, ¿no? Y ahí en esa casa de Agabo, bueno, en esa casa donde estaba el profeta Agabo, también había 4 profetisas que eran las hijas de Felipe el evangelista. Agabo le dice a Pablo, ¿sabes qué? Ahí con las profetisas le dice, ¿sabes qué, Pablo? El Señor me ha dicho que te van a atar en Jerusalén, que te esperan prisiones. ¿Y qué cree que pasó, hermanos? Las profetisas que empiezan a llorar, no puede ser, Pablo, no puede ser. Profetisas empezaron a llorar. Y Pablo les dice, a ver, tranquilas, ¿no? Lo que le dijo el Espíritu a Agabo, ya me lo dijo también a mí. Me ha revelado respecto a mi viaje a Jerusalén que me esperan cadenas, me esperan prisiones. Paren de llorar ustedes. Porque no solamente, dice Pablo, no solamente estoy dispuesto a que me aten o ser atado, sino a perder mi vida por el nombre. ¿Vean cómo es? ¿Qué es lo que le pasaba a estos hermanos? Salieron ellos de Jerusalén, salieron ellos de allí porque la persecución, pero salieron por causa de ¿quién? Del nombre. Ellos salieron, dejaron casas, dejaron tal vez trabajos, dejaron tal vez condiciones cómodas que ellos tenían, hermanos. ¿Por causa de quién? Del nombre. ¿Y qué es lo que pasó con Pablo? Sí, yo estoy dispuesto a ser atado, estoy dispuesto a perder aún hasta mi vida por causa del nombre. ¿Te das cuenta qué tipo de llamado tenemos? No es un llamado a la conveniencia, es un llamado al sacrificio, hermanos. Ahora, regresando a nuestro pasaje de tercera de Juan, ¿no? En el versículo 5, Gallo estaba haciendo bien, él estaba dando testimonio de su fe, él estaba recibiendo a los hermanos, les estaba ayudando a continuar su viaje, su camino. Y cuando esos hermanos, a quienes él les ha ayudado, van a la iglesia, en el versículo 6 dice que estaban dando testimonio del amor que Gallo tuvo con ellos, hermanos. Ahora contrasta el testimonio de Gallo, que tiene a su favor, con el testimonio de otro hermano, Diótrefes. Versículo 9 y 10. Vean que ahí está el que no quiere ayudar, el que, ¿cómo le voy a hacer? Yo apenas si tengo para comer y no puedo hacer nada, y que quién sabe, mañana yo trabajo, ¿dónde se va a quedar? O sea, que el que pone pretextos para todo pone pretextos. ¿No les conté un testimonio de unos hermanos creo que eran en 90 y tantos, no me acuerdo, 92, 93. Ellos fueron a Argentina, ¿ya se los conté? No, se los conté. Fueron a Argentina y en ese tiempo en Argentina estaba el gran avivamiento en los 90s. El gran avivamiento estaba allí. Entonces lo invitaron a este hermano a predicar allá a Argentina y se fue con otro hermano, ¿no? Se fueron allá, ya llegan al lugar donde se iba a predicar, se predicó el evangelio. Pero cuando ya se dan cuenta, pues el que los hospedaba ya se había ido. Y dijeron, ¿y ahora dónde nos vamos a quedar, no? Entonces un hermano pues dijo, pues quédense en mi casa, hermanos. Es pobre, es humilde, pero pues quédense allí. Y entonces dice que pues ya fueron allá, ya estaban ahí platicando, ya se durmieron y toda la cosa. Entonces el hermano que estaba predicando, pues aquí en México, porque es de México, pues él vendía en ese tiempo sus cassettes de predicaciones y todo eso, ¿no? Y tenía solvencia, pero en ese momento pues se quedó con el hermano, ¿no? Y entonces dice que de repente se paró a las 4 de la mañana como que pues para hacer del baño, sus necesidades. Y en donde estaba el baño, había una ventanita que daba a la cocina, ¿sí? Y entonces pues ya el hermano aquí concentrado, ¿no? En el baño, ¿no? Y de repente escucha voces
y escuchó a la esposa y al esposo. Fíjense, ya estaban parados a esa hora, ¿no? Y entonces le dice la esposa al esposo: oye, ¿qué le vamos a dar de comer? ¿Qué les vamos a dar? No, pues no sé. Dice: pues es que nada más tenemos un té. Dice: pues dáselos, pero ese es para nuestros hijos. Tú dáselos. Y eran 3 los que se habían quedado, el predicador y otros 2 arrimados por ahí, ¿no? Otros 2 compañeros ahí, ¿no? Y entonces él se quedó así sorprendido. Y entonces pues ya se fue al cuarto sin que nadie supiera, ¿no? Se fue al cuarto y ahí Dios, entonces en ese momento Dios le puso, porque él había vendido cassettes, ¿no? Él había vendido, ya le habían dado una ofrenda. Y entonces Dios le dijo a este hermano: déjales todo lo de tus cassettes, tu ofrenda, déjaselas ahí. Y entonces se lo metió en su saco del hermano que estaba ahí en su cuarto, que hasta eso le habían dado su cuarto para dormir, ¿no? Y entonces ya llega como a las 6 de la mañana el esposo y la esposa, y decirle: hermanos, ya estamos para que se tomen algo, por lo menos que se lleven algo en su estómago. ¿Y qué cree que hicieron? Entonces le pasaron el agua caliente, ¿no? En su vasito, su tacita, y entonces metieron un ratito el té, el sobrecito, después al otro. Y ellos ya no tenían nada en qué darles a sus hijos, ni para ellos mismos. ¿Ya? Bueno, la historia avanza. Y entonces pues ya en la tarde, en la noche, y pasan días y toda la cosa, y vuelven a ir estos hermanos otra vez a Argentina, ¿no? Ya no supieron nada. Pero sí su amigo les dijo, el predicador les contó a sus amigos, a sus otros 2 amigos, lo que había escuchado y lo que iba a hacer. Entonces cuando le dice, oye, diles, no, porque la gloria es para Dios, no, nada, no les voy a decir nada. Entonces, bueno, ya, otra fecha, llegan a ir otra vez a Argentina, y esta familia se da cuenta que va a ir este hermano. Entonces ya predica el hermano, bla, bla, toda la cosa, termina y bajando, y entonces se acerca a este matrimonio y que le dice: hermano, ¿se acuerda de mí? No, hermano, no, somos los que los hospedamos tal fecha. Ah, sí, cierto, ya me acordé, hermano. Dice: ¿qué pasó, hermanos? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué cree que ese día, hermano, pasó? ¿Qué? Mire, la verdad nosotros no teníamos nada. Ese té que lo combinamos para los 3 era lo único. Y me dice mi esposo: ¿y ahora qué hacemos? Pues no sé, yo voy a salir a ver qué consigo. Y entonces cuando, pues en ese momento era frío, agarró su saco, ¿no? Y entonces cuando se lo quiere poner para ir a buscar a ver qué vas a comer o a ver qué haces, ¿no? Que se mete su mano a su bolsillo, hermano, y Dios hizo un milagro, hermano. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Dice, cuando vio, sacó ahí ¿cómo le llaman? Un fajote de dinero. No me diga, hermana. Sí, hermano, pero estaban hasta llorando los hermanos. ¿Cómo va a ser? Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, hermanos. Bueno, ya se despidieron y sus amigos le dijeron: oye, ¿por qué no les dices que tú fuiste? No, porque si yo les digo, yo tomo la gloria de Dios, ¿no? Que sea Dios que reciba la gloria. ¿Vean? O sea, no tenía nada que decir, que darles, hermanos. Llega una persona aquí y te dice eso. Viene con su carta, viene y toda la cosa, y tú dices: tengo 2 huevos, híjole, pero son para mi desayuno de mañana. ¿Qué hago? Ya estás luchando. Ya estás luchando, hermanos. Dime, ¿quién tenía más necesidad? ¿Estos hermanos, los predicadores, o la familia que los hospedó? ¿Quién tenía más necesidad? La familia, porque no tenía nada. Y pese a eso dijo: vengan,
vengan acá, duerman en un lugar caliente, les cedo mi cama, les cedo mi espacio, vengan. ¿Y dónde nos acostamos? Pues ahorita nos hacemos bolas allí en el sillón. Oye, pero ese sillón ya tiene un hoyo. Pues ahí nos hundimos, no te preocupes. ¿Sí? ¿Sí ven, hermanos? De verdad que nos falta, yo me incluyo, yo soy el primero de ustedes, de verdad. Nos falta de verdad entender lo que Dios quiere hacer para nosotros. Y vean lo que pasa ahora, lo negativo, en versículo 9, ¿ya lo tienes ya? Yo he escrito a la iglesia, dice Juan, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, o sea, yo soy el caqui y el camañ, el otro era el gallo y aquí era el camaney, ¿no? Como le dicen, ¿no? No nos recibe, fíjense, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, dice Juan, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. O sea, no solamente a mí no me recibe, sino que anda diciendo cosas malignas de nosotros. Dice, y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos, o sea, a los extranjeros, a los que van, no los recibe. Y a los que quieren recibirles les prohíbe. Y no solamente les prohíbe, aquellos hermanos que se compadecen y muestran ese agape, ¿no? Ese agapeo de parte de Dios, dice que aquellos que los agapean, entonces los expulsa de la iglesia. Fíjense cómo es. ¿Ya vieron el contraste, hermanos? Evidentemente, entendemos que hubo otra carta que no la tenemos nosotros. Unos dicen, especulan, ¿sí?, que tal vez Diótrefes la rompió y no se las leyó a los hermanos de la iglesia. Porque dice, yo he mandado, ¿no? Yo he dado una carta del cual no sabemos, es más, no nos quieren ni recibir, ¿no? No solamente no nos quiere recibir, habla mal de nosotros los apóstoles. No solamente habla mal de los apóstoles, aquellos hermanos de la iglesia que sí quieren recibir a la gente, dice que les prohíbe, y aquellos que se saltan esa prohibición, los expulsa de la iglesia. No solamente eso, hermanos. Algunos postulan, o sea, yo nada más lo pongo como especulación, que quizás esa carta fue rota por el mismo Diótrefes, que ni siquiera llegó a ser leída en la iglesia porque no le interesaba lo que la carta les decía. Tal vez les decía, ayuden, hermanos. Dijo, pues que a nosotros quién nos ayuda. No, que quién sabe que hay unas iglesias así. Lo nuestro es nuestro, lo de ellos es nuestro, pero lo nuestro es nuestro. O sea, no, hermanos, de verdad, nosotros debemos de soltarnos. Decir, Señor, mira, no tengo mañana en qué caerme muerto, ¿no? Pero me caigo en ti, Señor, que tú das vida y que tú resucites. Bueno, si tú le dijiste a Ezequiel, dile a estos huesos secos, levántense, pues ¿qué no nos harás a nosotros, Dios? Pero ¿sabe qué nos falta? Pasión, fe y amor. ¿Sí, hermanos? ¿Cuánto traes en tu cartera ahorita? Y no te lo voy a quitar, ¿eh? Pero ¿cuánto traes en tu cartera? No sé. Y llega un momento de necesidad. Mira, Dios, no sé lo que pasó, pero aquí está, Dios. Y para la otra semana, para el otro domingo, voy a dar un testimonio de eso. Voy a dar un testimonio de eso, de lo que les estoy diciendo ahorita. Pero Diótrefes ni siquiera llegó a leer esta carta. Y tiene Juan varias acusaciones en contra de Diótrefes, ¿no? La primera es que no acepta lo que nosotros decimos. Le hemos dado instrucciones y él rehúsa. Pero Juan está dando importancia a esto y le preocupa porque Juan sabe que Diótrefes tiene una actitud negativa. No ha entendido, no ha comprendido lo que el evangelio es. Como que Diótrefes tenía una grieta muy pequeña, hermanos, y esa grieta con el tiempo tiende a ensancharse
y crea divisiones en el cuerpo de Cristo. Y es lo que estaba creando. No quieres aceptar y quieres aceptar a los hermanos, esos quién sabe de dónde vienen, esos extranjeros que quién sabe qué, pues te me vas de la iglesia y empieza a hacer divisiones. ¿Saben, hermanos? Cuando un corazón no es humilde, ese corazón se vuelve endurecido. Cuando tú no ves la necesidad de la gente, se vuelve endurecido tu corazón. Y Dios te lo endurece más. Permíteme, ya se endureció tu corazón, ¿no? Y Dios dice, ok, permíteme, deja ponerle algo importante. Y si conocen ustedes el catalizador. ¿Qué hace el catalizador? Endurece más. En alguna ocasión trabajé esos químicos, bueno, no trabajaba, sino los utilicé más bien. Utilicé ese químico, el catalizador. El catalizador trae dos cosas, que es un pegamento y la otra es la activación de ese pegamento para que se endurezca. Pero tienes que tener una precisión y una rapidez para poder mezclarlos, porque inmediatamente cuando tú los mezclas y tú dices, bueno, déjame ver, ya volteas, es una piedra esta. No. Tienes que tener bien consciente de que cuando se unan estos dos químicos, tienen segundos para poderse endurecer. Entonces, si tú quieres pegar, supongamos una loseta, que pega una loseta a ese catalizador, esos químicos, entonces tú ya tienes que tener bien la pieza cortada, colocada bien, y entonces tú le echas el catalizador ya con la fórmula. Y luego, ¿y qué creen, hermano? Se pega. Ustedes han usado la cola loca, ¿no? Bueno, más o menos esa es la idea, pero el catalizador, o lo que entendemos por eso, es como 10 veces más pegante que la cola loca. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que llega a pasar esto? Diótrefes ha rehusado recibir las instrucciones, no nos ha hecho caso, al contrario, está hablando mal de nosotros. Pero ¿por qué hay algo en Diótrefes en el versículo 9? Porque le gusta tener el primer lugar, le gusta que lo escuchen, que le pongan atención, que cuando él está acá predicando, pónganme atención y que quién sabe qué, o sea, que le gusta ser el primero. Pero cuando él está sentado, entonces él sí se echa su pestaña, ¿no? Y que el otro parlotee como quiera, yo sí descanso, ¿no? ¿Cómo se llama eso, hermanos? Se llama orgullo. Diótrefes no entendió de qué se trataba el evangelio. Una vez que tú firmas dentro de ese ejército celestial, hermanos, Cristo lo reveló a sus discípulos, ¿no? En Mateo capítulo 20, 25 al 28. Entonces Jesús, llamándole, les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, les dijo Jesús a sus discípulos, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Quién quiere ser grande? Ese es el que va a servir, ¿no? Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjense, ¿quién quiere ser el mayor? ¿Quién quiere ser el oído? Entonces es el que tiene que ser el siervo. ¿Quiere ser alguien? Aquí renombrado, el hermano con títulos, el hermano con maestrías, con doctorados. Bueno, entonces ve y lava los baños. Ve y pone el ejemplo. El día que Dios nos llama a ser parte del ejército es un llamado de sacrificio, hermanos. A la renuncia de que el día que yo le dije, sí, Señor, yo te seguiré, como cuando se lo expresó a Isaías, ¿no? Isaías, ya después de haber tenido el encuentro y que Dios le haya quemado los labios y demás cosas, esos labios inmundos y todo, bueno, Dios expresó, dijo, bueno, hay mucho trabajo, pero mi pregunta es, ¿quién irá por vosotros? Y que dijo Isaías, mira, ya me quemaste lo que yo tenía como orgullo,
que eran mis labios, como todo aquello que yo tenía como inmundo, ya me lo quemaste. Heme aquí, Dios, envíame a mí. Ya. Yo creo que se salió hablando, no sé qué, pero así como, ¿qué pasó? ¿Te pusieron botox o qué? ¿No? Tenía ya los labios hinchados, no sé qué pasó. Pero hermanos, la demanda al sacrificio cuando entramos al reino celestial, hermanos, bueno, al reino del ejército celestial, por encima de todo, nos manda a un sacrificio. Hasta el punto de que cuando llega Jesús, Él da su vida en rescate por muchos. Y esa es la lección que Diótrefes no había aprendido, hermanos. Pero porque nosotros tenemos que recordar todo el tiempo que nosotros tenemos que ser mansos y humildes de corazón, hermanos. Mientras más alta mi responsabilidad, mayor es el sacrificio y la demanda que Dios pone en mi vida, hermanos. Diótrefes nos acusa injustamente con palabras malignas, palabras Diótrefes, ¿no? Ahora, no quieres hacer daño a nosotros, primero a los hermanos, y ahora nos haces daño a nosotros también hablando mal, ¿sí? Diótrefes no recibe a los hermanos a pesar de las instrucciones. Recuerden que en el primer siglo, ¿no?, era muy común el dar hospedaje, como ya se los dije, ¿no?, por la costumbre de esa época, ¿no? A los hermanos se les daba hospedaje, donde yo creo que hasta a lo mejor tenían un lugar habilitado en la iglesia, ¿no?, para poder que se quedaran los hermanos allí. Pero ahí estaban hermanos, hermanas, atendiéndolos a ellos, que estuvieran bien, que estuvieran cómodos. Y Diótrefes rehusó eso. Y peor aún, ¿no?, como dicen por ahí, ni picha, ni cacha, ni deja batear, ¿no? O sea, ni recibía a los hermanos, ni los atendía, ¿no?, pero tampoco dejaba que los otros hermanos lo recibieran. Fíjense cómo es. Por eso digo, ni picha, ni cacha, ni deja batear, ¿no?, como decimos aquí en México. Porque no les da hospedaje y les impide a aquellos hermanos que sí quieren hospedarles a que los hospeden, hermanos. Y de hecho, cuando se entera que un hermano hospedó a una persona, pues que los expulsa de la iglesia. Fíjense cómo era Diótrefes. Versículo 11. Vámonos hacia el final. ¿Qué nos dice Juan a nosotros? Amado, bueno, se lo decía a su gallo, ¿no? Amado, no imites lo malo, o sea, no imites lo que hace Diótrefes, sino lo bueno. A nosotros nos dice, hermanos, de palabra fiel, ¿no? No imiten lo de Diótrefes, imiten lo de Gallo. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Versículo 12. Todos dan testimonio ahora de otra persona, Demetrio. No era el Demetrio de las figuritas de Diana y de los artífices, no. Era otro Demetrio, ya, a lo mejor ya otro cristiano. Dice, todos dan testimonio de Demetrio, aún la verdad misma. Fíjense, ¿cómo es esas palabras? Dice, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. O sea, ¿quién da testimonio? Todos, pero también la palabra que es Dios da testimonio. Y también todos nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. O sea, como que Juan está diciendo, miren, todos pueden decir mentiras, ¿no? Los que ahí según dicen cristianos, pero yo no miento. Pero se contradice Juan cuando dice, y si tú dices que no has mentido, pues eres mentiroso, ¿no? Pero bueno, no nos metamos en esos detalles en ese momento. Pero lo que yo trato de decirles es que había otro personaje que estaba dando buen testimonio y que se llamaba Demetrio. Dice Juan a Gallo, porque a él le está escribiendo Juan, ¿no?, a Gallo, tú como Demetrio tienen buen testimonio, Gallo. No de parte de algunos, sino de todos. Y también la mía. Y no solamente la mía, sino también la palabra de Dios da testimonio de ustedes que están actuando bien. ¿Cómo luciría mi testimonio, tu testimonio, si te paramos aquí y ponemos la palabra a un lado?
¿Cómo luciría mi testimonio, tu testimonio, y te ponemos la palabra de Dios? ¿Cómo luciría a nosotros? ¿Daría testimonio de que realmente conoces la verdad o no? Tenemos que examinarnos, hermanos. Tu vida a la luz de esta palabra. ¿Puedes tener un buen testimonio de parte de la misma palabra? ¿Quién sabe? Habla con Dios. Lo que queremos es que tengamos un buen testimonio de parte de todos, pero sobre todo de la verdad que es la palabra de Dios. Entre Demetrio, más bien Demetrio había cosechado eso. Gallo había cosechado ese buen testimonio, ¿no? ¿Qué es lo que ahora Juan estaba aplaudiendo, ¿no? Y llegamos a la conclusión. Versículo 13 y 15, ¿no? Miren, hermanos, Juan no solamente amaba la verdad, también amaba a los discípulos de la verdad. Y esas dos cosas él nunca divorcia, como Dios nunca las ha divorciado, el amor y la verdad. En el contexto del amor y la verdad, hermanos, es el amor y los hermanos. Así que el amor por el hermano sale a relucir en conexión con mi nuevo llamado, mi nuevo nacimiento en Cristo Jesús, mi condición de ser cristiano. A ver, diga usted, ¿yo soy hijo de Dios? Yo soy hijo de Dios. Entonces, si usted es hijo de Dios, entonces va a relucir ese amor por el extraño, ¿no? Porque nosotros tenemos que pedirle a Dios que haga otro trabajo, si no lo ha hecho o si no lo hemos permitido, que haga otro trabajo en nuestros corazones, que quizás nunca se ha hecho todavía, hermanos, porque la característica, diríamos así, cardinal, de acuerdo a las tres cartas de Juan, hermanos, es amor por la verdad y amor por el hermano. Vamos hacia el final. Y sobre todo aquellos que hemos sido llamados al ministerio, hermanos, el ministerio tiene un precio y el precio hay que pagarlo todo el tiempo y aumenta cada año. Cada año aumenta el precio. Diga conmigo, el precio aumenta cada año. El precio aumenta cada año, ¿o no? ¿A poco usted compra las tortillas igual que las compró hace 10 años? Y yo, ¡ay! Me están asaltando, ¿no? Pues es un precio que hay que pagar. ¿Quieres tortillas? ¿No? Pues bueno, así es el ministerio. En el ministerio, el precio que hay que pagar aumenta cada año. Si hoy te dice Dios, ¿sabes qué? Quiero que acomodes las sillas, que las acomodes, ¿no? Bueno, son 50 sillas, ¿no? Bueno, para el otro año van a ser 200 sillas. ¡Ay, no! Es mucho precio que hay que pagar. Bueno, es el llamado de Dios. ¿O quieres ser el gallo o quieres ser Diótrefes? ¿No? Y ese es el ejemplo que Cristo nos dejó, hermanos. Él pagó el precio, lo pagó todo el tiempo, el precio aumentó cada año de su ministerio, cada día aumentaba hasta que llegó el día que pagó el último precio y que fue en la cruz del Calvario. ¿Sí o no? Terminó con su vida. Esa es la naturaleza del ministerio. La naturaleza del ministerio es que el llamado, el precio del llamado aumenta cada año. Si ahorita, no sé, se les hace pesado a algunos, otros tal vez no, llegar a las 8 de la mañana, para el otro año a lo mejor llegaremos a las 6 de la mañana. Porque a lo mejor comenzaremos a las 8 de la mañana el culto y otro a las 12, no sé. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios ve la intención de nuestro corazón, hermanos, es cuando Dios da bendición. Cuando Dios ve que andas de quejón, ¿no?
Andas de quejón, ay, que por qué a las 10, hubiera sido a las 12. No, es que yo es mi único día de descanso. No, pero ¿por qué? Que quién sabe qué. Cuando Dios ve eso, Dios dice, no, creo que todavía no está lista la iglesia, palabra fiel. Todavía no está lista. Tenemos que hacer barbecho en el corazón de la gente para poder que la palabra llegue y germine y dé fruto en abundancia, hermanos. Pero si no hay disposición, hermanos, Dios dice, no, pues todavía no están preparados, ¿no? Y ahí está la otra historia. Termino con esta historia. Se cuenta que había un burro y había un tigre. ¿Quién había? Bueno, el burro le dice al tigre, tigre, ¿sabías que la hierba es azul? Y el tigre le dice, no, es verde. Y entonces, pues el burro es burro, ¿no? Y el tigre, pues es inteligente, ¿no? No, y dice el burro, no, sí es azul la hierba. Y el tigre dice, no, la hierba es verde. No, tú estás mal, tigre. Mejor vamos con el rey. Y el rey era león, ¿no? Y dice, y él va a saber qué nos va a decir. Entonces va el burro con el rey, con el león, y le dice, oiga, amo, vengo aquí a decirte algo. Sí, dime. No, pues el tigre está mal. ¿Por qué está mal el tigre? Porque yo le digo que la hierba es azul y él dice que es verde. Dice, ¿tú qué dices? No, pues es azul. ¿Verdad que sí es azul? Sí. Dice, entonces yo te pido un castigo para el tigre, ¿no? Entonces le dice, ok, vamos a darle tanto tiempo de silencio al tigre. Es su castigo. Ya. Y se va bien contento el burro ahí rebuznando, ¿no? Porque es lo que hacen los burros, ¿no? Rebuznar, ¿no? Y ahí se va. Llega el tigre con el amo, con el león, y le dice, Supremo, vengo ante ti, ¿me mandas a traer? Dice, sí. Y ya le contó la historia y le dice, te quiero castigar con tanto tiempo de silencio. No vas a hablar, no vas a decir nada. Entonces le dijo, ok, acepto. Pero nomás quiero saber, ¿tú qué opinas? ¿La hierba es verde o es azul? Y le dice el rey, tú que eres tan inteligente, sabes que es verde. Y entonces, ¿por qué me das el castigo a mí? ¿Por qué me das el castigo? Dice, te doy el castigo únicamente por dos razones. Una, porque me vienes a quitar el tiempo con esas cositas. Y la otra, ¿por qué te pones con el burro si tú eres más inteligente? Te hiciste un burro. Moraleja, ¿no? Moraleja, no te me aburres. No, de verdad, hermanos. Hermanos, muchas veces contendemos con tantita cosa. Contendemos hasta con Dios. No, pero ¿por qué la iglesia me está pidiendo? ¿O por qué la iglesia me está diciendo que ahora haga algo? ¿Que por qué la iglesia me está exigiendo? Bueno, no tanto exigiendo, pero me está diciendo que venga temprano. Y yo no quiero, Dios. Y te pones como el burro. Y Dios te dice, pues no vayas, hijo. ¿Verdad que sí tengo razón? Sí, hijo, tienes razón. Sí, hijo. Y sale el burro rebuznando, contento porque le dio chance Dios. Vean, hermanos, por eso lo mandó por un tiempo de silencio al sabio. ¿Y sabían que los sabios tienen que guardar mucho tiempo silencio? Yo he sabido guardar silencio, hermanos. A mí me han dicho por teléfono, a mí me han mandado mensajes donde pues tú pudieras responderles hasta bíblicamente, ¿no? Así en buena onda, pero bíblicamente, ¿no? Pero tú guardas silencio y tú dices, bueno, ok, está bien, entiendo. O sea, entiendo que no es así, pero entiendo el trato. El trato que a lo mejor Dios quiere conmigo, pero también el trato que Dios quiere contigo también.
Y no me pongo al tú por tú, no me pongo como el burro. Y por consecuencia, como el burro se puso con el tigre y el tigre se puso con el burro, o sea, actuaron de la misma manera, hermanos. ¿Sí me di a entender con esto? Oremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu bendita gracia en nuestros corazones, porque entendemos que todo lo que proviene y todo lo que tenemos es gracias a ti, Dios. Gracias porque tú nos das una economía, una fuente de trabajo. Tú nos das la vida, tú nos das tu espíritu en nuestras vidas para que sigamos adelante, Dios. Ayúdanos en cada momento, ayúdanos en cada situación, Señor, a cumplir tus propósitos, a cumplir lo que tú nos guías a hacer, Señor Jesús. No dejes que nuestras impurezas de este mundo nos permitan trabar las bendiciones, nos permitan ser obstáculo a las cosas que tú nos quieres dar, Señor Jesús. Cumple tu propósito para cada uno de nosotros, según esperamos en ti, Dios. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas a permanecer fieles a ti, a seguir en tu camino bendito. En Cristo Jesús oramos.